Nos damos la bienvenida al economista Rodrigo Mendieta, académico, profesor de la Universidad de Cuenca, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Economista Mendieta, la gran polémica en Ecuador sobre la minería a gran escala está abierta. El gobierno realiza una dicotomía entre minería ilegal y minería concesionada. La una es la mala, la otra es la buena. Y vamos a analizar algunos de los aspectos de por qué el gobierno lo defiende, señalando, entre otras cosas, quizá la más relevante, de que podría convertirse la minería en uno de los pilares de la economía ecuatoriana, eventualmente reemplazando, por lo menos parcialmente, a otra actividad extractivista, que es la del petróleo. Hay visiones y visiones y hay también amenazas. Aquí está el proyecto Quimsacocha o Loma Larga, que tiene conflictos de carácter ambiental potenciales con el agua de Cuenca, determinados muy claramente por parte de la empresa Etapa EP, con toda una polémica que tiene diversos aspectos de desarrollo en esta urbe. Cifras que se tejen, analistas que dan cuenta de que por ingresos mineros el fisco no recibe más allá de unos 200 o 230 millones de dólares, mientras las exportaciones superan con creces los 3.000 millones de dólares anuales, prácticamente con solamente dos grandes minas en funcionamiento. Pero hay otros analistas como Santiago Caviedes, exministro de Economía y Finanzas, que señala que son 1.000 millones los que quedan para el fisco, que quedaron en el año 2024, y esto con solamente dos minas en funcionamiento que han convertido al sector en el quinto contribuyente en Ecuador. De hecho, en todas estas cifras no se incluyen los pasivos ambientales, que son cifras que se reflejan en lo que costaría volver a su estado natural o acercar a su estado natural los sitios que por lo general son enormes áreas que se ven afectadas desde el punto de vista medioambiental y ecológico. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema y le reiteramos nuestra bienvenida, economista Mendieta. Muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias, Rosana, siempre un gusto estar en este medio de comunicación. Pues sí, digamos el debate, como usted bien anota, Gustavo, y también a raíz de esta digamos, pues nueva tasa que el gobierno ha propuesto, yo creo que nos lleva a reflexionar algo quizás más profundo, y yo ahí me hago, digamos, un cuestionamiento. Es decir, es cierto que la economía ecuatoriana como tal tiene que pensar en una, digamos, pues etapa post-petrolera, ¿no? Pero yo no creo que esa etapa post-petrolera tenga que ser minera, definitivamente, ¿no? Eso es lamentable en el sentido de que no podemos poner, digamos, una hipoteca en el tema del desarrollo, en el caso ecuatoriano, basado en un tema de minería, por todo lo que implica el tema de contaminación y la falta de mitigación. Lo cual no quiere decir, ¿no es cierto?, que no debamos tener una suerte de regulación sobre el tema, primero, de la minería ilegal. Yo creo que eso se tiene que atacar, porque eso conlleva no solamente un tema de contaminación, sino también problemas de índole social, y regular la minería a gran escala, pero de una manera, digamos, pues que vaya definitivamente a incluir lo que nosotros conocemos dentro de este tipo de actividades, el tema de los costos marginales, o quizás lo que usted se refiere con el tema de pasivos ambientales, pero eso tiene que estar incluido. Entonces, yo creo que este momento, y revisando las cifras, Gustavo, justamente con esta suerte, digamos así, de cuestión de cuánto mismo se está recaudando, mire, yo digamos, lo que me tomo como referencia, la misma información que tiene el gobierno nacional cuando planifica el tema de recaudación por el tema de minas, básicamente el Ministerio de Energía y Minas, y hace un valor que para el año 2025 como meta debería bordear los 248 millones de dólares. Es decir, más o menos la cifra de recaudación, y no solamente por regalías, ¿no?, porque aquí también están incluidos lo que son el tema de patentes de conservación y también las utilidades mineras. El Ecuador, este momento, está recaudando alrededor de los 200 millones de dólares, lo cual obviamente no se compensa
con el tema de, digamos así, pues la falta de mitigación ambiental o el daño ambiental que se estaría haciendo. Así Y es perdón, que yo economista creo que... Mendieta, perdón que le interrumpa, muy buenos días. Además, Sí. en esta recaudación tributaria del sector minero está incluido en estos 248 millones el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, lo que usted manifestaba, todo lo que es patentes, es decir, ya está todos estos impuestos contemplados en estos 248 millones. Es decir, según el documento al que yo hago referencia, estimada Rosana, lo que se estaría incluyendo aquí es el tema de patentes, las regalías y las utilidades mineras, ¿no es cierto? Ujú. Es decir, claro, existen impuestos indirectos, pero que todas las actividades económicas lo hacen, pero todas las actividades económicas lo hacen y digamos así, pero lo están haciendo con diferentes grados de contaminación o de efecto en el medio ambiente, ¿no? Toda actividad humana tiene un efecto en el medio ambiente. El problema es, ¿no es cierto?, que la lógica de mercado no incluye el costo marginal que estas actividades tienen. Por eso es que hay que sumar este costo marginal. Pero no es lo mismo una actividad minera con altos índices de contaminación que una actividad, por ejemplo, inmobiliaria, ¿no es cierto? Es decir, tenemos ahí dos efectos, o una actividad profesional, como por ejemplo, imaginémonos una operación en una clínica privada, o imaginémonos una clase en una universidad o en un colegio. Es decir, no tienen los mismos costos marginales, por lo tanto, ¿no es cierto?, el valor que ingresa al Estado es este valor al que yo me refiero. Ese es el que está, y es un documento que les puedo hacer llegar, que me he permitido, digamos, pues tener acceso, y que básicamente está, digamos, proyectando un valor de 250 millones de dólares al Estado. Entonces, fíjese, yo creo que no se compensa, repito, con el tema del impacto ambiental que se está generando. Y hay un tema interesante que sí me quisiera referir adicionalmente, que es un tema que conocemos y que hemos trabajado mucho desde el grupo de investigación en economía regional de la Universidad de Cuenca. Fíjese, Rosana y Gustavo, el sector minero tiene un bajísimo multiplicador económico. ¿Eso qué significa? Eso significa que la minería no está como sector económico, a diferencia del sector de servicios, del sector de comercio, del sector manufacturero, industrial, no se vincula con el resto de sectores, y por lo tanto, al no encadenarse, hay un beneficio único. El beneficio único es de la empresa que exporta y que obviamente tiene ingresos, paga regalías al Estado, y se acabó el problema. Entonces, al no encadenarse, no es un factor dentro de los sectores económicos como se conocen, digamos, un factor de encadenamiento, y por lo tanto no es un factor del cual podríamos nosotros decir que puede generar desarrollo por el lado del multiplicador. Ahora, hay criterios, los exhibidos, por ejemplo, por el economista Caviedes, un prestigioso analista, viceministro de Economía, en el sentido de que el gobierno de Daniel Noboa, por ejemplo, tiene que corregir la economía con varios subsidios, y entre ellos hablaba del subsidio eléctrico. Señalaba que hay un gravísimo problema en las finanzas públicas que se aplica al petróleo, que se aplica a la electricidad, de que no se contabiliza la inversión. La recuperación de las inversiones en hidroeléctricas, por ejemplo, que ha realizado el Estado ecuatoriano, que a diferencia de una eventual intervención del sector privado, tiene que ponerse dentro del flujo de costos e ingresos de la actividad. Pero no se habla con el mismo idioma con respecto a la minería, a la recuperación del medio ambiente, a la remediación de los pasivos ambientales. Claro, definitivamente. Yo creo que en el tema de subsidios hay una regla general, que un subsidio debe ser temporal, y un subsidio debe ser focalizado. Y en ese sentido, si nos abocamos solamente al último tema, todo subsidio debe ser focalizado. Y claro, quizás, ¿no es cierto?, ahí el tema de la energía eléctrica, el que estaría beneficiando a ciertos sectores económicos, y sobre todo empresas grandes. Primero, recordemos que se está intentando regular dentro de todas estas leyes, 4 leyes, digamos, que tienen de alguna manera un tema económico, y que el gobierno ha puesto, digamos, a la asamblea, que ha enviado con materia de urgente, y que vemos que, entre paréntesis, Gustavo, esta quizás sea la manera, al menos en el corto plazo, de cómo se va a empezar, digamos, a tratar de ordenar de alguna manera la economía,
y estamos tratando de ver también dentro de todo este tema, de ver alguna luz de planificación o de hoja de ruta, ¿no es cierto?, como siempre nos hemos referido, al menos en el corto plazo de este gobierno. Pero lo que decía, ¿no es cierto?, es que si bien es cierto, el tema de los subsidios, digamos, tienen que irse focalizando, tienen que irse mermando, pero en el caso de energía eléctrica hay que tomar en cuenta que el sector productivo y en general, pero sobre todo el sector productivo, fue muy golpeado últimamente con el tema de la crisis energética. Entonces, yo creo que de alguna manera ahí tenemos que generar un balance, porque de alguna manera hay que compensar a estos sectores que perdieron mucho dinero en el año 2024, sobre todo en la segunda mitad, y que obviamente esperamos primero no tener una crisis energética y luego de alguna manera que se vaya recuperando. En términos generales, el Ecuador tiene que ganar competitividad y en dolarización no lo puede hacer vía devaluación de la moneda, lo tiene que hacer definitivamente con reducción de costos. Y yo creo que ahí es en donde tenemos que entrar a debatir, digamos, hasta dónde se puede quitar los subsidios y hasta dónde se tienen que mantener o en qué sectores se tienen que hacer. Si no le entendemos mal, economista Mendieta, hay este factor de lo que podría calificarse como la huella ambiental, que es el término correcto. Esta huella ambiental del sector minero es mucho más grande que la de otros sectores de la economía. Huella ambiental entendida como un indicador amplio que mide el impacto total de una empresa o actividad en el medio ambiente, que dimensiona, por ejemplo, el uso de recursos naturales como el agua, la energía, el suelo, la generación de residuos, de emisiones, la contaminación del aire, el agua, el suelo, la pérdida de diversidad, es decir, un término paraguas que permite evaluar la sostenibilidad general de un sistema o decisión. Y esto es lo que nos está tomando en cuenta en Ecuador. Claro, y por esa razón, esta disyuntiva en que, por ejemplo, si es que el sector minero generaría, a decir de uno de los economistas, 800 millones adicionales a los 200 millones que directamente pagan, porque, claro, estas empresas, imagínense, exportan 3.500 millones, entonces, claro, tienen que estar comprando insumos, tienen que estar haciendo un montón de cosas que generan impuestos, generan IVA, y genera retención también, ¿no? Y entonces, pero no es lo mismo que yo compre, vamos a poner un ejemplo, una bota, digamos, para el sector minero, que compre una bota, ¿no es cierto?, para el sector industrial. El tema de impacto ambiental es completamente desproporcionado. Entonces, por lo tanto, no son, desde mi punto de vista, no son comparables esa recaudación de impuestos. Conclusión, lo que al Estado le queda son 200, alrededor millones de dólares directos, y con eso tiene que tratar de mitigar todo el daño ambiental que se está haciendo, que adicionalmente, claro, si nos ponemos a indagar un poquito más, podríamos encontrar estudios, pero ya dependería de cada mina, ¿no?, de cada proyecto minero, cuál sería el impacto ambiental. Eso se puede valorar, por supuesto, y ahí entonces seguramente va a ser mucho más allá, que es lo que se está recaudando con el tema de regalías. Claro, de esto han dado estimaciones ya, el impacto que tendría esta nueva tasa minera, sobre la cual se ha manifestado el sector minero ya en varias ocasiones, y se ha mostrado con el puño cerrado con respecto al Estado ecuatoriano. Señalan que esto quitaría incentivos y que no se desarrollaría el sector. La tasa suena razonable, me parece que es $300 anuales por cada hectárea. Pero claro, en estas mega actividades las cifras pueden ser altas. Por ejemplo, en el boletín que citábamos de Vía Minera, se señala que la empresa de exploración Aurania Resources, que está trabajando en Ecuador, ha informado que la tasa le significaría tener que pagar aproximadamente $24 millones por sus proyectos, que al momento sería 10 veces el monto que la empresa paga por sus derechos anuales de concesión. Es decir, reconoce que los derechos anuales de concesión actualmente son 2,4 millones, considerando que Aurania Resources es una empresa que tiene una parte importante del territorio nacional bajo su exploración. Claro, es que fíjese, hay también un tema que yo he estado pensando y obviamente analizando este tema, es de que quizás, y hay que, yo creo que nos permitimos tener este beneficio de la duda, ¿no? Es decir, se habla de una tasa, pero cuidado,
que lo que se está haciendo, claro, las personas o las empresas, perdón, afectadas por la misma van a salir a decir esto, ¿no? Que es desproporcionado, que es muy caro, que a la final no va a venir inversión en esta área, pero quizás a la final de pronto está consensuado. Y a la final lo que hace esto es simplemente, digamos así, pues de alguna manera, poner un manto sobre otras inversiones que pueden venir y que yo creo que hay que tener cuidado sobre eso, ¿no? Es decir, se puede estar hablando de esta tasa, claro, en principio puede sonar muy interesante para inclusive economistas que pueden estar, digamos, en contra del tema minero, ¿no es cierto? Hemos podido leer que dicen, claro, estamos a favor del gobierno por esta tasa. Pero, y otros, mire usted cómo hay otro discurso que dice, no, porque es desproporcionado y esto va a ahuyentar la inversión. Pero a la final, ¿qué tal si está consensuado? ¿No es cierto? Piensa mal y acertarás nos han enseñado. Si es que está consensuado y más bien esto abre el tema de decir, ok, ya hay una tasa y puede venir entonces la minería y esta tasa a la final de cuentas no está compensando el costo que implica el tema minero en el Ecuador. Es que lo que hay que entender es que dada la biodiversidad, dada la capacidad de producción agrícola que el Ecuador tiene, el tema del agua, que no es menor, sino más bien al principio, todo eso hace que nuestra economía, desde el punto de vista ambiental, en nuestro país, desde el punto de vista ambiental, resulta carísima pues la minería, por lo tanto tenemos que darle valor, ¿no? Lo que lamentablemente, y yo también he criticado, es que claro, no podemos estar solamente, digamos así, pues en una posición clara con el tema minero, que hay que tener mucho cuidado, pero también hay que tener alternativas. Entonces el Ecuador tiene que pensar en esa etapa postpetrolera, pero ¿a qué nos vamos a dedicar? Entonces ahí hay que pensar desde los territorios, con la confluencia del sector privado, del sector público, de la academia, en, por ejemplo, dar un paso adelante a tener un turismo mucho más sostenido, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico. El tema de generar, ¿no es cierto?, otros mecanismos de ingreso, como por ejemplo el tema de innovación. Hay que innovar muchísimos sectores, el sector salud, el mismo sector turístico, el sector de servicios, hablando en términos generales. Es decir, tenemos que tener alternativas de desarrollo que no se basen en la minería, pero eso va a depender de nosotros, Gustavo, también. Es decir, si bien es cierto, el gobierno va a tener una visión, los de antes y los que vengan, pero yo creo que desde el territorio sí se puede generar alternativas a este tema, porque también el Ecuador necesita fuentes de empleo. Eso es vital en estos momentos. Claro. Lo que los gobiernos se han cohibido, hubo algún intento por allí en el gobierno de Rafael Correa, tomando como ejemplo ciertos países o estados que han logrado un enorme progreso como Singapur, ha sido el de cambiar la matriz productiva de Ecuador. Seguimos con determinados productos de importación y, sumado a eso, el extractivismo, productos de exportación, dicho sea de paso, prácticamente muy pocos de ellos o casi ninguno con un interesante valor agregado. Pero para no salirnos del tema y hablando de la huella ambiental, quisiera preguntarle a usted si recuerda el caso Chevron Texaco. Claro, definitivamente eso yo creo que fue un caso y es o debe ser un caso emblemático, icónico, que nos debe llevar a esta reflexión. Es decir, no hay dinero en el mundo que pueda compensar el daño ambiental que actividades como esas pueden causar. Lo cual no quiere decir que todas las actividades, digamos así, pues van a tener el mismo impacto. Hay impactos, pero yo creo que dada la riqueza natural en el Ecuador, que se asocia a un tema cultural también, en el Ecuador es muy caro el tema minero. Por lo tanto, nos debe invitar a una reflexión de dos vías. Primero, que digamos, lo tenemos que proteger, pero por otro lado también tenemos, y reitero en eso, Gustavo, tener alternativas. Con respecto al tema ambiental, también nos preguntamos nosotros por qué la posición de los gobiernos, en donde se prioriza solamente, diríamos, el flujo de caja, posiblemente dentro del periodo que le toca gobernar. Recordamos con esto una iniciativa muy interesante que se dio, me parece que fue en el marco del gobierno de Lenín Moreno por parte de la legisladora cuencana Gloria Astudillo, que luchó mucho. Ella llegó como suplente de alguien, no recuerdo ya quién, a la asamblea, pero tuvo un papel muy interesante, sobre todo en el impulso de un proyecto que trataba de establecer responsabilidad a perpetuidad por pasivos ambientales.
y por pasivos ambientales mineros particularmente. Pero esto no pasó a ningún nivel, nunca fue aceptado por el CAL, por ejemplo, en la Asamblea, ni siquiera se encuentran récords de proyectos como estos. Pero no debería el gobierno actual, así como impulsa la minería responsable, como le llama, la minería concesionada, también impulsar estos escudos de protección que tienen que ver mucho más que con el presente, con el futuro de las generaciones ecuatorianas. Yo creo que sí, o sea, ese es un mecanismo cuando nosotros tenemos detrás el conocimiento claro de qué es lo que está en juego, y es un mecanismo para protegernos, ¿no? Es decir, digamos, institucionalmente, yo creo que este es un ejemplo de que nos podemos proteger. Otro es el tema de tasas, y claro, de tal suerte que las empresas internacionales ven esto y dicen, bueno, claro, al Ecuador hay que entrar, primero, si lo vamos a hacer, hay que pagar. Y segundo, hay que hacerlo de una manera que mitigue realmente el daño ambiental que vamos a hacer. Caso contrario, no. Entonces, pero teniendo alternativas también, ¿no es cierto? Teniendo alternativas dentro del país. Entonces, por supuesto, porque hay que entender que el tema ambiental y el tema de la sostenibilidad es un tema de largo plazo y que implica otras generaciones. Es decir, es lo que nosotros en economía le llamamos un tema intertemporal. No solamente nos beneficia y perjudica a la generación que está en este momento aquí sobre el país, sino a las generaciones que van a venir a futuro, porque es un tema del medio ambiente y son recursos que, si bien es cierto, se renuevan, pero son recursos que para renovarse tienen que tener una condición ambiental. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? Y yo creo que ahí cualquier tema institucional sería importante, pero reitero, es decir, lamentablemente los gobiernos lo que hacen es tomar mano de lo más fácil, porque la situación económica en el país es compleja. La situación, este momento, si uno revisa los temas de caja fiscal, pues obviamente han venido acarreando déficits que se han ido acumulando, y claro, el gobierno actual lo que va a querer es bajar ese déficit al mínimo, y por eso que ha implementado una serie de medidas que según ellos dicen podría llegar a tener un déficit alrededor de los 3.000 millones de dólares. Por ahora nosotros proyectamos un déficit para el 2025 de 5.000 millones de dólares. Bueno, se podría sacar estos 2.000 millones, vamos a ver qué es lo que sucede. Hay diferentes leyes de donde hay que ir tomando, ¿no es cierto?, donde van a haber mayores gastos, también donde pueden haber más ingresos, donde pueden haber ahorros, y el Ecuador podría ser, digamos, es una meta que plantea el gobierno, aspiramos que así sea, pero lo más fácil es tomar este tema minero, ¿no? Es decir, además que responde también a una lógica de consumo mundial, pero que yo creo que lamentablemente, y reitero en eso, Gustavo, nos está dejando fuera el tema de alternativas, y que no estamos viendo, como es por ejemplo el tema de la agroindustria, que el Ecuador tiene muchísima potencia. Reitero el tema de la salud, el tema del turismo, ¿no? Por citar tres quizás de este momento. Bien, para pasar a otros temas coyunturales relacionados también con la economía, economista Mendieta, cerremos con el tema más cercano, más amenazante de minería, Loma Larga, Quimsacocha, y sus amenazas para el agua de Cuenca. La conveniencia o no de este proyecto para Cuenca, diríamos que es un poco ocioso ya el de tratarlo, pero es importante escuchar con criterios calificados como el suyo. Hay antecedente, y por eso digo es un tanto ocioso, de informes y decisiones que se han tomado aquí, como el informe valiosísimo de Galo Ordóñez, seguido de alguna manera en la misma saga por el informe de Etapa, nuestra prestigiosa empresa de agua potable, y las conclusiones definitivas que ha sacado sobre la inconveniencia de este proyecto, y está además la decisión de la población de Cuenca a través de la consulta popular. Pero la pregunta para ustedes, ¿qué deberíamos hacer en Cuenca con respecto a este proyecto que amenaza con iniciarse? Mire, que este proyecto yo creo que se enmarca dentro de todo lo que hemos conversado, ¿no? Un recurso muy valioso, como es el tema del agua, la naturaleza, la biodiversidad, que yo creo que lo que debemos hacer es protegerlo. Lamentablemente ha entrado, ¿no es cierto?, como usted bien anota también, y lo hemos podido seguir, en diríamos, pues, una suerte de discusión institucional, pero que al final de cuentas lo de fondo es el problema ambiental que esto genera. Yo lo que creo es que se tiene que seguir luchando en contra de ello, pero al mismo tiempo, y ahí
voy a ser otra vez insistente, al mismo tiempo necesitamos pensar en alternativas de desarrollo para lo que tiene que ver Cuenca, la región, el austro, porque necesitamos innovar, necesitamos cambiar lo que nosotros estamos haciendo y proponerle también a las generaciones que vienen que así como tenemos que cuidar el medio ambiente, pero también necesitamos generar fuentes de empleo. Bien, hagamos también, le ruego, un análisis coyuntural de todas las medidas que ha venido tomando el gobierno, aquellas anunciadas por la nueva portavoz del gobierno, que significaron un impacto de algo menos del 0,5% del PIB. Reformas, también una nueva reforma tributaria, que se ha dicho por parte de portavoces del gobierno está estudiando el presidente Noboa, reformas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional, parte de este acuerdo, que deberían tener un impacto cercano a un 2% del PIB, además de medidas coyunturales, varias de ellas que han sido llevadas a la Asamblea a través de proyectos con un eje transversal, el de tratar de afectar negativamente a las economías mafiosas de Ecuador. ¿Cómo ve usted en general este panorama? A ver, yo creo que primeramente, dada la coyuntura en la Asamblea Nacional, yo creo que el presidente optó, o ya lo tenía pensado, por, digamos así, pues esta cadena, ¿no es cierto?, de marcos legales, de leyes, de reformas, que obviamente tocan varios temas, pero que al final de cuentas también termina tocando algo o mucho de los temas económicos, ¿no? Primero eso. Segundo, no podemos desconocer que el principal problema económico este rato en el Ecuador es la inseguridad y toda esa ola de violencia que nosotros tenemos. A nosotros desde afuera nos están viendo como el país más violento del mundo. Imagínense esto, Gustavo, ¿no? Claro. Entonces, esa cifra de 45 muertes violentas por 100.000 habitantes rompe récords realmente, y un récord muy negativo que hace mucho daño al país. Exacto, entonces esto golpea definitivamente y el atacar eso y poner como prioridad yo creo que es acertado. El cómo, digamos, ahí hay toda una serie de situaciones que pasan por el lado, claro, económico, porque se necesitan recursos, pero también por otro lado, digamos, más legal, y que usted ha tenido importantes invitados, invitadas hablando sobre ello. Sin embargo, yo lo veo de la siguiente manera. Las leyes están, de todas, digamos, en general, tratando de hacer como que una síntesis, están, digamos, tratando de atacar este problema de la inseguridad. Lo están haciendo por dos vías, teniendo recursos financieros, ¿no es cierto?, y también estos cambios institucionales legales, pero por otro lado también se habla de incentivos a pequeños negocios que se han visto, digamos, afectados por temas de extorsiones, vacunas, etcétera, y yo creo que, digamos, podría ser un tema, un aliciente en medio de todo. Segundo, se está tocando también el tema de la eficiencia del gasto público. Hay una ley, ¿no es cierto?, que lo que quiere es innovar lo que hace el Servicio Nacional de Compras Públicas. Yo creo, al margen, digamos, de entrar en detalles en ello, pero yo sí creo que ya tanto tiempo, digamos, funcionando con un mismo mecanismo, yo creo que sí se habrá generado deformaciones institucionales también ahí, que yo creo que es importante dar un paso, a pesar de que no es, digamos, la panacea para resolver los problemas de corrupción en el país. Segundo, el tema, yo creo que la cuestión de generar estos incentivos para áreas protegidas, pero que tengan que ver con temas de desarrollo local, yo creo que nos da una herramienta que ya tendremos que ver cómo la aprovechamos desde lo local, desde el territorio. Es decir, hay una herramienta ahí que yo creo que sí podremos ver, por ejemplo, para fomentar el turismo comunitario. Fíjese, se habla de investigación científica en estas áreas. Yo creo que es importante también ahí un rol que puede tomar tranquilamente las universidades, ¿no? Y esto, al final del día, ya del problema macro que tenemos, que es el déficit fiscal, ¿no?, que para este año se proyecta en algo más de $5.000 millones. De hecho, las proyecciones llegan hasta $5.700 millones en el peor de los casos. El gobierno dice que puede cerrar el déficit en más o menos unos $3.000 millones. Es decir, con todas estas leyes o todos estos mecanismos y los que vendrán, más este tema de Fondo Monetario Internacional que se está intentando tener un dinero, pues le va a generar un déficit menor al Ecuador, que el mismo Ministerio de Finanzas ha planteado como meta, digamos, estos $3.000 millones. O sea, va a recaudar 2.700 millones. Pero revisando las cifras, Gustavo, uno ve que por un lado se puede generar menos gasto, por lo tanto, ¿no es cierto?, el déficit se reduce, se pueden generar nuevos ingresos, pero por otro lado también se generan mayores gastos, porque, por ejemplo, estos incentivos tienen que salir del erario nacional.
Dios no quiera que caigamos en un tema de sequía. Fíjese, la sequía, el problema energético al Ecuador le significó algo de alrededor de 178 millones de dólares el año anterior que no estaban previstos. Entonces, por ahí hay un suma y resta que no me deja muy claro de dónde, digamos, se va a atacar el problema de déficit. Cuando se tiene un problema de déficit, lamentablemente en el Ecuador mantenemos el riesgo país alto, a pesar que ya ha caído. Vemos ahorita que ha habido un repunte en el precio del petróleo. Hoy día amanecimos con un precio de petróleo de $74, lo cual responde, ¿no es cierto?, al conflicto armado que estábamos teniendo en Oriente Próximo. Y entonces, ¿no es cierto?, esto nos deja a nosotros que estas leyes pueden generar un efecto, pero ese efecto, yo lo puedo decir, es de pronóstico reservado en el campo económico. Esperamos que vaya generando efectos en la reducción de la inseguridad y al menos yo creo que, bueno, pero yo creo que sería un gran logro si es que eso se hace. Quisiera hacer una pregunta que tiene que ver también con economía, pues se trata de inversiones grandes que tiene que hacer el gobierno. No se ha divulgado mayormente los contenidos en detalle de una importante entrevista que le hicieron a Daniel Noboa, abriéndole un espacio muy visible. Me refiero a la revista The Economist, que en su número de la semana anterior publica la entrevista a Daniel Noboa y un resumen también de sus impresiones. Si bien esta expectativa se abre, este gran espacio para Daniel Noboa, nuestra sensación es de que no le tiene The Economist mucha fe a lo que está haciendo el gobierno en materia de seguridad. Habla, por ejemplo, de las tropas extranjeras en Ecuador, y allí Daniel Noboa reconoce que las posibilidades son con los Emiratos Árabes Unidos o con Israel. Al momento, por las circunstancias obvias, creo que Israel quedaría absolutamente descartado, quedando Emiratos Árabes Unidos. La propia revista también, en sus conclusiones, señala que tropas extranjeras en Ecuador no estaría dentro de los planes con las visiones actuales, las políticas de Estado del gobierno de Donald Trump. Entonces, este tema no sabemos cómo se va a desarrollar. Y esta propia revista, por lo general, tiene puntos de vista bastante acertados, sugiere más bien al gobierno empeñarse en depurar y mejorar sustancialmente desde el punto de vista tecnológico a la Policía Nacional y enviar al Ejército a sus cuarteles tan pronto como sea. ¿Cómo ve usted esta problemática? Además, ¿qué significaría esta sugerencia de una mejora tecnológica sustancial de la Policía Nacional? Mire, es un problema sumamente grave, es un problema que ha tocado fondo. Yo creo que más ya no podría ser en el Ecuador, cuya dimensión nosotros, al menos hablo por mí, es muy difícil de considerarla, es decir, es muy difícil de dimensionarla, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque primero, no somos expertos en este caso, pero segundo, ¿no es cierto?, también vemos que no es cuestión de ahora, sino que se ha venido gestando en el Ecuador poco a poco, y han ido ganando una envergadura que realmente asusta, ¿no? Estos grupos organizados, todo como que la manera en la que manejan las cosas. Es decir, debajo de esto definitivamente está algo muy complicado y claro, el gobierno, policía, Fuerzas Armadas tienen que tener conocimiento de aquello y por esa misma razón yo creo que es muy difícil de combatirlo, pero te tiene que hacer algo y además esa dificultad tiene que traducir, o se traduce, estimado Gustavo, un tema de que tomará tiempo, es decir, no se va a poder resolver de la noche a la mañana. Entonces, hay que ir haciendo acciones que ojalá, ¿no es cierto?, estos marcos legales que nos ha propuesto el presidente, que se han aprobado en la Asamblea, otros que se van a discutir, vayan justamente apuntando a esto, es decir, a tecnificar y a fortalecer lo que es policía y Fuerzas Armadas para poder combatir al tema delincuencial. El tema delincuencial tiene los recursos suficientes como para que sus niveles tecnológicos superen al de la policía. Entonces yo creo que ahí hay que compensar. Pienso que una salida es este tema de tecnificación, porque claro, si la policía no está armada, si la policía no tiene los recursos para la comunicación, si no tiene las formas en las que se tendría que intervenir, por ejemplo, temas de seguridad o temas de ubicación, en dónde están estas bandas delincuenciales, cómo están operando, yo creo que mal va a poder hacerlo de la manera rudimentaria, digamos, que hemos estado acostumbrados. Así es que yo creo que definitivamente una de las aristas pasa por ahí, por la tecnificación. Yo estaría de acuerdo con ello, ¿no? Bien.
Queremos agradecerle mucho por su presencia y sus valiosos criterios de economista Mendieta. Muchísimas gracias, Gustavo, Rosana, un buen día y un gusto siempre. El economista Rodrigo Mendieta es académico, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, ex rector de la UNAE. Son las 8:58 minutos.